all mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. May they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Takla nan warche petra, no parche peye, tarpa dam tan che yempe, bardu cho parche pa tam che ji so che pe, manam kadang nyampe sem chen tam che de wardande. Dunyal dandral nyurdula name payang dakpa sope chanchu rinpoche to parya. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until the time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Deche du samaye jivar dulu nagji sunge wala kol. Mashi bardu lunyak jisumge wala kol. Dude rinne sumte nima samda samji bardu lunyak jisumge wala kol. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje chodan sokji chonam la changchuk bardu dakni kyapsu chi dagi jingsok jipe sonam je drola penchir sanje druparsho. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadang nyampe semchen tanche dewa dande wayudan denpar yurchik. Dunyal dan dunyal yi yudan dralwar yurchik. Dunyal mepe dewa danmi dralwar yurchik. Nyering chadan yidan dralwe tamyo lane par yurchik. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi Pochu Yokshi Metotram Rirab Ninshi Nide Jempadi Sanje Shinla Mite Pulwayi Drakum Nandak Shindu Chuparsho.
Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semche Nanji Sampadan Loyi Chedrak Jitawa Chechun Tungmon Tekpayi Chogyi Korlo Kordu So. Okay, so now everyone, welcome. Good evening to you. So we'll continue study book, Words of My Perfect Teacher. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro, Las palabras de mi maestro perfecto. Yeah. Okay. Lo sum den penche shakwe yu len debe jide shakwe jame daba songso jide hinyang ngani tang jide chelab je guni hinji sab jeba tang hinji songchob jeba tang se se dan neyam jeba nepa dan sivu sowa so rangdun dan hindun Dremara cheba namja ngani da chelab yobar cheba la ngagi driba tabish ngagi driba tabar cheba la yang jide yige jabal
le la gua ji de su yan me be tu na nam ba tam je de yi ge je ba yi ge yi je de ba lam be ba ka che de je la me sha ne shal chel je tsu du ji de shin la song ju che ba da ko ro sa wa so tang bo rang ge nga de jong wa yi ge je ba bom te ja re ma te ba ta me ba yi ta me ji song de okay now here Zapata Rinpoche continue talking about the how important the practice of Vajrasattva, especially for Vajrasattva mantras as well. Entonces continuamos aquí oyendo la explicación de Zapatul Rinpoche que habla sobre la importancia de la práctica de Vajrasattva y de su mantra. Also, here continue saying, in order to really purify purification, everything, especially purification of the speech, whatever accumulated by the speech and negativities, one of the powerful, the most effective is the practice of Vajrasattva's, recitation of Vajrasattva mantras. Entonces, para poder purificar realmente todos los oscurecimientos, especialmente los oscurecimientos del habla, quizás la práctica más efectiva sea practicar el mantra de Vajrasattva. Then here is called Korze. Korze is actually very heavy things. Korze is Tibetan word. Korze means people who their faith and the devotion to offer to the, especially for monks, nuns. Their uh, their life is not easy actually. It's very difficult, not easy one, especially because they don't work. Okay? Everything they get is from the people's devotion, from the devotion they offer, to the monasteries. They eat everything, whatever they're using, including shelter, food, everything is actually. It's a very heavy karma. That's why I call the core. Core means actually. Entonces, en tibetano tenemos esta palabra, korse, que es una palabra para definir ese karma de la gente que tiene una gran devoción hacia los monjes y las monjas y proveen a los monjes de todas las cosas que necesitan, como refugio, comida, los objetos que usan. Hay que entender que la vida de los monjes no es fácil. Ellos no pueden trabajar y dependen de las personas. Y esto genera un gran karma muy pesado. Yeah. So in order to purify those things, also practice of Vajrasattva's. Y para poder purificar este karma tan pesado, también usamos o se usaría la práctica de Vajrasattva. Jiye shalubdu chubala yiga jaba mumcha Nija reda jare toba tuma yu jen jida tame ja yiga jan mumcha nita nire sumre ma songwa suyang meba yino tene lama doje simba ne rikja ri jikdo dube rangshin sanshin rikji dorje simba shi cha de jide odan no here talking about the Vajrasattva is the essence of all the deity yoga practice. Y de hecho, esta práctica de Vajrasattva es la esencia de todos los yogas de las deidades. Yidam je la shito ranjam samje mecha pa tajan doji symbol la mandyoba mi. In the deity yoga practice, the peaceful and the wrathful, everything there, handed service. So everything is the essence is the practice of Vajrasattva. Y en el yoga de la deidad, sea cual sea, pacífico o airado, la esencia de todas las prácticas está contenida en la práctica de Vajrasattva. When we practice Vajrasattva, and always practice
Vajrasattva is not separable of your own root master. Inseparably has to practice. Y cuando hagas la práctica de Vajrasattva, esta Vajrasattva de hecho no está separado de tu Lama raíz y debes practicar con esta inseparabilidad. Yeah. And not just Vajrasattva. Actually, you practice like somebody practice like a Tara. Tara is not separable from your own root and the lineage master. Or somebody practice what the medicine Buddha must be know that. Okay, it's not like a medicine Buddha is somewhere inseparable of your root and lineage master. Zapata Rinpoche is saying is must be understand and the practice of union inseparable to should know that. Entonces, esto de hecho no es solo para la práctica de Vajrasattva, bien sea la práctica de Tara. Tara no está separada del Lama raíz, el Buda de la medicina o cualquier práctica. Tú tienes que practicar de esta manera, siempre teniendo en cuenta que el yoga de la deidad y tu Lama raíz son inseparables, están unidos de forma inseparable. Yeah. Lamen namjur chang kundu no lu so jide gomba shi za wa shindo saba thar du ba yin be nga chang jide ningbo yi ge ja ba la ba me zor nga she ba da yin be de le sa be chu ne kan ya me ba shi ba cha wo pen be dang wa tu jang si do lu chung ze nyam so len jang yin we lu da dang da da wa jide tru zu sim je nam jide ji zu Ningbo lombre chi chinje lob jide driba jungwa lama doje simba gomde je te to. Okay, now that Zapata Rinpoche is saying, uh, this is a very Vajrasattva as we spend many days actually, you know. Oh, that's a good opportunity. Zapata Rinpoche says it's one of the most profound practices in the Vajrayana practice. Y entonces Zapato Rinpoche dice que uno debería pasar días practicando Vajrasattva, pasar muchos días porque la práctica de Vajrasattva es una de las más profundas en el Vajrayana. Okay, now the Zapata Rinpoche conclusion with the word in the end here, saying, Pembe Dangwa Tujan Tsikdu Lu. I think this is for every practitioner challenge. Sometimes Zapata Rinpoche say, we heard about this, you know, we study about Vajrasattva. Then we just it become just a word, you know, we never ever take it seriously or just become a word. Shouldn't be that. Oh, Entonces Zapato Rinpoche concluye aquí diciendo que Vajrasattva es para todos los desafíos de los practicantes, pero lo que ocurre es que aunque oímos esto y quizás lo comprendemos, no lo practicamos y por lo tanto esta enseñanza se vuelve solo palabras, no tomamos el tema de la purificación como algo verdaderamente serio. yeah. So now it is important, not just a word. Okay, it really has to understanding of the meaning of the words. That is important, not just a word. So we as a every teaching, it has its own meaning of the word. The word is there, but more than a word, there is some essence understanding of the meaning. It's so important for anything actually, you know, with the Dharma. Okay. Y entonces lo que hay que entender es que entender solo las palabras no es suficiente. Hay que entender el significado de las palabras. Hay que entender que son más que palabras, ir a la esencia del significado de esas palabras. No. Chungse namjo lenja yinwen lus. Then we try to practice. Zapata Rinpoche. We practice. Then during the practice, whatever, then we are distracted by any other things. So that is actually true. It happens all the process, part of meditation practice, because it happens to everyone, you know.
Y entonces luego tú tratas de practicar. Y cuando tratas de practicar con seriedad, somos distraídos, eres distraído por muchos desafíos y esto ocurre especialmente en el camino de la meditación. Yeah. That another one, Chusu Simchi Nam Sanda, Zapadurumuch, including himself. He says himself, he says myself and everyone, like myself, other ones, and we are kind of confused, confused in samsaras. Y entonces Zapato Rinpoche dice, yo mismo y todos como yo estamos confundidos en el samsara. Jesus is number Shinji Lob, so that Padurumuch pray to the masters, please give a blessing to realizing the essence of the practice of generation stage or completion stage. Entonces Zapato Rinpoche en este caso hace una súplica a los maestros del linaje y pide sus bendiciones para poder realizar las etapas del camino, la etapa de generación y la de completación. Okay. So now this is the ending, the end of the Vajrasattva teaching. The Dripa Jungwa Droja Sembe Gomdeji Trito, this is the end of the Vajrasattva practice. Y aquí entonces termina la explicación sobre la práctica de Vajrasattva. Yeah. So now, uh, now first important for us, okay? Let's try to, I will say a few words about conclusions. Ahora les hablaré de lo más importante. Quiero compartir con ustedes unas palabras a modo de conclusión. First, as a student, we needed to learn, how to practice, what it really means, how to do those so forth, visualizations, the mantras, and so forth, which is step by step, very important. Entonces, lo primero, como estudiantes, es aprender primero las palabras, el significado, luego cómo practicar correctamente, cómo visualizar, cómo recitar el mantra. Esto es lo primero. Then after we learn, then has to be practice it as much as possible. Recitation mantras, visualizations, clear as possible. Y después que has aprendido correctamente, entonces debes practicar tanto como puedas, tratando de hacer la visualización lo más clara posible, tratar de recitar el mantra de la mejor forma posible. Oh, after we learn already, now it has to be put into the practice. That during the practice time, it's very important to have always faith and the devotion to Vajrasattva with our own root and lineage master and reciting mantras are possible, whatever recitation as possible. Entonces, ahora que has aprendido, debes ir a la práctica y debes tratar de practicar correctamente. Y eso incluye no solamente hacer las visualizaciones claramente, recitar el mantra, sino también tener fe y devoción hacia tu lama raíz y continuar con la práctica de forma consistente. Mhm. So then now how to understanding Vajrasattva is nothing outside somewhere else, separate from us. Y otra cosa que debes entender es que Vajrasattva no está por allí en algún lugar y tú puedes encontrarlo separado de ti. De hecho, no es así. Está en nosotros. Okay. Ultimate Vajrasattva is inseparable nature of our own mind and heart. That is very important to know. De hecho, Vajrasattva, en su naturaleza última, es inseparable de nuestra propia mente y corazón. Oh, Vajrasattva is not like relatively like holding Vajra and a bell and somewhere else and outside from you. No, that's no way. That is the
step-by-step meditation, external Vajrasattva. The actual Vajrasattva is within in our own, the mind and the heart, the Rigpa, whatever we call it, the awareness. That is the actual Vajrasattva himself, the ultimate Vajrasattva. That is we have to understand. Entonces, Vajrasattva no es un ser que está en alguna parte sosteniendo el Vajra y la campana y tú vas a llamarlo. De hecho, Vajrasattva, el verdadero Vajrasattva, es la esencia de tu propia mente, de tu corazón, de Rigpa, de tu propia conciencia. Y para poder realizar esto, tienes que practicar. In order to ultimate understanding of ultimate Vajrasattva, our own awareness, our own mind and heart, but these other things has to go first. Purification practice, reciting mantra again and again. It has a power. Make sure we're not saying, "Oh, no needed those things." No, we need it. Everything. Because once we recite, practice again and again, then we realize it truly ultimate Vajrasattva. And then it's wonderful there, okay? So, Entonces, hay que entender esto, hay que tener el entendimiento de que el Vajrasattva último es tu propia conciencia y para eso debes practicar sobre todo esta práctica de purificación, recitando el mantra continuamente hasta que logres verdaderamente esa experiencia donde compruebes que Vajrasattva y tu conciencia son inseparables. Pero hasta que eso ocurra, necesitas practicar. yeah. Also, then somebody like interested take it as your own personal practice, but then recite Vajrasattva practice as Zapata Rinpoche says, million times. It's important. It's okay. Not just a recitation master mantra is not enough, but there is a process. There is kind of to understanding gradually. So it's important to somebody interested reciting practices, finish 100,000 times, Vajrasattva, which is so wonderful to do. Entonces, dice Zapatul Rinpoche, si alguien intenta hacer esta práctica como su práctica personal, entonces tiene que practicar el mantra 1 millón de veces. Y aún así esto no es suficiente porque hay que entender la esencia de la práctica, hay que hacer el mantra correctamente, la visualización correctamente, y solo así la experiencia puede surgir. Yeah. So that's why called the Dorje Sempa in Tibetan word. Vajra Sattva. Vajra is Dorje. Sempa is is the uh, Sattva, mind, which mind is sem is the mind, pa is the kind of brave, very brave. Oh, brave about what? In order to fearless. Oh, Y entonces por eso él es llamado Dorje Sempa en tibetano o Vajrasattva, Vajra, que significa el Dorje, ¿verdad? Indestructible, y Sattva, que es la mente Sem. Y esto quiere decir que Vajrasattva es valiente, pero ¿de qué forma es valiente? Él no tiene miedo. oh, Dorje is the indestructible. Oh, also the actual our mind, heart, or Rigpa is Dorje, undestructible. Nobody can destroy it. Y esta palabra Dorje o Vajra significa o se traduce como indestructible. ¿Y qué es lo que es indestructible? Nuestra mente, nuestro corazón es indestructible. Also, that's a Vajrasattva study is done. Okay, completed. Así que con esto, la enseñanza
sobre la práctica de Vajrasattva está completa. Now here started. Next one is the mandala. Oh. Y ahora vamos a comenzar el estudio del mandala. Yeah, Kunzu Zimbra Sheja, Sonyi So, Tendam Gomi Doja, Nyambrisha, Songjung Undu Sheja, Zundu Zum, Tsumi Lame Shavla, Chansa Lo. Okay. It is important. Zaparanumbashi wrote here some verses he's talking about. Kunzu Zimbra Sheja, Sonyi So. Even somebody realize relative truths are not really truth. Mm. Entonces Zapato Rinpoche comparte aquí unos versos y dice, incluso aunque alguien logre realizar la verdad relativa, solo descubrirá que no hay verdad relativa. But still, Zapata Rinpoche says, continue, have to accumulation of merit, accumulation of wisdom, have to practice it. Cannot deny, says, oh, it's not truth. Just deny everything. No, cannot. Entonces, incluso aunque tú logres esto, debes seguir acumulando mérito y sabiduría porque simplemente no puedes negar la verdad relativa diciendo que no existe. Okay. Tundam gomi doja nyambarisha. Even the ultimate truth. If somebody realizing ultimate truth, still, Zapata Rinpoche says, continue, have to meditate, practice it. Y Zapato Rinpoche dice, incluso si alguien llega a realizar la verdad última, aún así debe continuar meditando. Also, it is very important. Relative truth, ultimate truth is the essence of the Buddha's teaching. Actually, we had a many time discussion about it. You know, we must all practitioners should know Dharma practitioner in the Buddha Dharma. Without knowing relative truth, ultimate truth, then it's quite a bit not understanding of the Buddha Dharma actually. You know, the Y esto lo hemos hablado muchas veces. Esto es muy importante, entender que hay una verdad relativa y una verdad absoluta, y que de esta forma es que se enseña en el Buda Dharma. Y si uno no comprende esto y la importancia de ambas, entonces uno realmente no comprende el Buda Dharma. Even though somebody realize it, inseparable of relative truth and ultimate truth. Y But luego, still, sorry. you have to make an effort it, you know, perseverance has to. Y luego continúa diciendo, incluso si alguien logra realizar la unión inseparable de la verdad relativa y la verdad absoluta, aún así debe continuar realizando o aplicando esfuerzo. Sumilame Shabla Chaza law, so that Padre says, I prostrate to my root masters. Y por eso Zapatrul Rinpoche concluye diciendo, por eso me postro ante mi lama raíz. Okay, now here starting mandala. Tunji ba tsosa ba menderje trees, the accumulation of merit in the Vajrayana teaching as a practice of what is as a mandala is the accumulation merit is one of the mandala practice. Y mandala, la práctica del mandala se refiere específicamente a la práctica de acumulación de mérito a través de realizar el mandala.
Just, okay, so now mandala. Actually, what is a mandala word? What that means? Mandala means. Oh, not sure what is it actually. Y Lama dice, y esta palabra, mandala, yo no estoy seguro de qué significa. ¿Qué significa esta palabra mandala? I still don't get it. This one of my professors says something. I don't really remember it. It's a wonderful word he used. The word what that really means. I'm not remember exactly. I have to find it. His talk. Y Lama continúa diciendo que esta palabra todavía me cuesta entenderla verdaderamente. Y yo tenía un profesor que usaba una palabra maravillosa para describir con exactitud el significado del mandala, pero en este momento no la recuerdo. I think it's important to ask somebody else too. Okay, so sometimes it's important question actually. Like, what is a refuge? You know, what is a Vajrasattva actually means? What is the mandala, those Shinto practice? It's so important, though, you know. So mandala, if I'm not 100% sure, let me remember a little bit about what this is talking about. Tibetan word is called the Chilkor. Y esta palabra que quizás deberían preguntarle también a otras personas. Entender estas palabras es algo importante. Preguntarse qué es refugio, qué significa Vajrasattva, qué significa mandala. Y la palabra tibetana para mandala es Chilkor. So Tibetan word is translated mandala in the Sanskrit to in the Tibetan word is the Chilkor. There's two words. Chil means center. Tibetan word, that literally means. Oh. Y esta palabra tibetana, Chilkor, se traduce como mandala, que es una palabra sánscrita. Y Chil significa centro. The core is the circling. Y la palabra Kor significa círculo. So if I'm not really wrong, this is just for our discussion, okay? Don't believe it right away, please. I'm not really sure 100% remember it. I have to find it. I don't know where I found his talk. That my professor, he passed away already. His teaching is still going on there, but he very knows very, very well. So he says, what that means, a chill core means the circling, the essence, the essence of the circling, the energy, the moving from that great beings into the blessing, direct to the students. I think something like that he mentioned. I'm not sure 100%. You have to find out, okay? Entonces, ¿qué significa esta palabra Chilkor? Y Lama dice, esto fue lo que me enseñó mi maestro, estoy tratando de recordar exactamente lo que él decía, y este maestro lo explicaba maravillosamente, pero él ya falleció. Bueno, va a intentar buscar esa enseñanza, pero para efectos de nuestra discusión, la palabra chill core es la esencia del círculo de energía de los grandes seres y cómo ese círculo transmite las bendiciones de los grandes seres a los discípulos. So therefore, the circle of the center, the Chilkor, the mandala, there is many different types of mandala. Y entonces podemos decir que esto chill core es el centro de ese círculo. Y hay que también entender que hay muchos tipos de mandala. Let's put this way, outer mandala, inner mandalas.
Primero tenemos el mandala externo y los mandalas internos. Okay. The outer mandala has also many mandala. Outer mandala is like a mandala already draw into the paper, draw into the clothing. Also mandala, you can see it, a lot of things. Y estos mandalas externos también hay de muchas variedades. Hay unos que se escriben sobre papel, otros sobre la ropa o sobre diferentes objetos. Y estos son diferentes tipos de mandalas externos. Then external mandala draw into the sand mandala like that. Usually people do that different things. So, Otro ejemplo de mandala externo es el mandala de arena, que se hace con arena, que las personas dibujan. Ese es un mandala externo. oh. Then of course within the sand mandala it has many different types of mandala. Each deity it has its own mandalas, practices. So. Y cuando vemos estos mandalas de arena, hay que entender también que hay varios tipos diferentes de mandalas de arena dependiendo de las deidades. Cada deidad tiene un mandala diferente. That mandala is the actual mandala is not outside, inner mandala, our own everything, body, speech, mind. It has its own energies there. The mandalas. Pero el verdadero mandala, el mandala interno, no está afuera, está en nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Ahí podemos encontrar el verdadero mandala. Now here talking about the practice of mandala here actually. Oh, how to do. Y aquí vamos a comenzar a hablar sobre la práctica del mandala externo, Oh, the offering mandala, what you call it sometimes. que usualmente se le llama la ofrenda del mandala. Oh, then of course when the Hindu Baptist time there is talking about the altar mandala and the actual practice mandalas. Altar mandala means which mandala you create, then you have to put into the altar when you practice time, always there. That's called the offering mandalas. Oh, that is the meaning. Oh. Entonces, por ejemplo, en el ñondro, cuando se hace la práctica del mandala externo, tú tienes un mandala que tú usas para hacer ofrendas y cuando no lo usas, lo tienes en tu altar y cuando vas a usarlo, pues lo tomas y lo usas para hacer el mandala externo. Or the offering mandala, which you created every time you counting and it's like that. Remember? Oh, like this. Oh, that's called the offering mandala. Y en ese caso, tú estás creando estos mandalas externos y vas contando porque estás haciendo esta mandala como ofrenda, la ofrenda del mandala externo. I think so. It's my professor, if I'm not wrong, it's I mentioned there. The real mandala is like that. The chilkur, the receive the blessings from that, which you created, the universal, offering, the Buddha, Dharma, Sangha, everything, universe. Then what they create that brings in receiving that energies. I think something like that. That means mandal. Actually, I'm not sure either the Sanskrit word how comes. I have to ask somebody who knows better than. The Tibetan word is a chilkor too. It's also very interesting. It has a meaning. It's very important to learn. Y entonces, cuando mi profesor dijo, cuando tú encuentras el verdadero mandala, es que recibes las bendiciones, pero mientras tanto, para poder recibir esa energía de las bendiciones, tú estás creando estos mandalas externos y ofrendándolos como ofrenda. Y entonces Lama dice, esta palabra mandal es una palabra sánscrita que es la traducción de Chilkor, la palabra tibetana. Y Lama dice, aún así no estoy muy seguro de que esta sea la palabra traducida correctamente.
So now purpose of mandala is the practice of accumulation, merit, and wisdom. So therefore, practice of mandalas. Y entonces el propósito de hacer esta práctica es la acumulación de mérito y de sabiduría. Por eso se hace la ofrenda del mandala. Then, of course, accumulation merit is very important. Always. Y recuerden, acumular mérito es algo que siempre es muy importante. Simply, accumulation merit is what? The, the practice of generosity, practice of the moral ethics, discipline, practice of patience, practice of perseverance, joyous effort, practice of meditation. That is called the accumulation of merit, the literally. Okay, just make sure every. Entonces, esto es muy importante. En forma simple, ¿qué es acumular mérito? Acumular mérito es lo que hacemos cuando practicamos la generosidad, cuando practicamos la ética moral, la paciencia, la perseverancia o esfuerzo gozoso y la meditación. Estas son las prácticas mediante las cuales acumulamos mérito. Okay. And practice of love, practice of compassion, practice of joy, equanimity, and everything is about the accumulation merits. Y cuando practicamos el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, esto también es considerado como acumulación de mérito. Oh, like for us right now, practicing, study, it also accumulation merits. Y por lo menos ahora nosotros estamos estudiando y practicando, esto también constituye acumulación de mérito. Oh, the study, the contemplations, and accumulation merits. El estudio y la contemplación son de hecho también formas de acumular mérito. Oh, you are listener as a student, like for in this case, an accumulation merit. I am as a teacher, an accumulation merit as a teaching. Yes. Oh. Y ustedes, como estudiantes, están escuchando, eso también es acumulación de mérito. Y yo, como maestro que estoy enseñando, estoy acumulando el mérito de enseñar. Oh, there is a many wonderful practice to accumulation merit, but one of the best, the study itself is the accumulation merit. Wonderful. The person who's studying, you know, or contemplating, person who's teaching to try to explain each words. It is wonderful. That's the way. That is supposed to be all the teacher's job. Actually, the real teacher's job is that, nothing else. Actually, to each word have to explain. That's how we go to classes in the school. Otherwise, if nobody teaching like that, then we don't want to go into classes anymore. Entonces, hay muchas formas maravillosas para acumular mérito, pero en particular, estudiar y contemplar las enseñanzas es una de las formas de acumular mérito más importante. Luego, cuando tú enseñas y explicas el significado de las palabras y tratas de hacer que los demás comprendan, esto también es una gran acumulación de mérito. Y eso se supone que es el trabajo de todos los maestros, explicar para que tú puedas entender. Por eso vamos a la escuela y si los maestros no explican, entonces no tendría sentido ir a la escuela. How it become a accumulation merit? Because of the teacher and teach about the word, the meanings, whatever the meaning, the practices, and student learn it. Student dispel their ignorance, so forth. So therefore, teacher accumulated wonderful merits there. Entonces,
Todas estas actividades acumulan mérito, pero especialmente al enseñar y al explicar, esto lleva el mérito de disipar la ignorancia de los estudiantes y por lo tanto es una de las formas más maravillosas de acumular mérito. And then students make effort to interest to learn, the focus there, be patient, the perseverance, all the things are have to be there. All this which we're talking about, only things. So accumulation merit as from the student point of view, it's accumulation merit there. Entonces, el estudiante, por su parte, se esfuerza por aprender, escucha pacientemente, luego persiste en su aprendizaje con paciencia, con dedicación, esforzándose por entender, y esto también es una maravillosa forma de acumular mérito. So so therefore uh, accumulation merit is very important for our own life individually or in the others' life too. It's so important. Once we don't have accumulation merit, then we are not really success, whatever. In spiritual path, if we don't have a good accumulation merit, and then our practices and dharma is not successful actually. The realization is not really there because the depend on the realization is the accumulation merit and wisdom actually. Entonces, por tanto, acumular mérito es una de las actividades más importantes en nuestra vida, porque es algo que nos va a servir en esta vida y en todas las vidas futuras. Sin mérito, no habrá éxito, ni siquiera en el camino espiritual podremos tener éxito. Sin mérito no podremos realizar el significado de la práctica. ¿Por qué? Porque al carecer de mérito, no podremos realizar tampoco la acumulación de sabiduría y por lo tanto no lograremos la realización. So in our real life, not the spiritual, in the ordinary life, accumulation merits. It's very important. Igualmente, en la vida ordinaria, la acumulación de mérito también es muy importante. As long as accumulated merit in our ordinary life, whatever, then everything is very joyful, very happy in our ordinary life too. Mientras haya mérito en nuestra vida, todo nuestra vida será feliz y alegre y fácil. Oh, then less obstacles, whatever in life. There is more accumulation merits there. So less obstacles. Also, there is more obstacle because of the lack of accumulation merits. Entonces, cuando hay una gran acumulación de mérito, hay menos obstáculos en nuestra vida es más fácil, es más alegre. Y de la misma manera, cuando carecemos de mérito suficiente, surgirán muchos obstáculos y nuestra vida no será tan fácil. So therefore, every day in our life, try to accumulate merit as possible, whatever, for self, for others, or for benefit. So that's the Telopa, great master Telopa advice to his student Naropa. The end he says, what is your advice? Telopa said, you cannot separate, always accumulation merit and wisdom, always practice it. Entonces, por tanto, cada día debemos tratar de acumular mérito de la forma que sea posible. Acumula mérito no solo por ti, sino también por los demás. Y aquí hay unas palabras de consejo que le dio Tilopa a Naropa y le dijo, nunca te detengas en la acumulación de mérito, nunca separes la práctica de la acumulación de mérito y la sabiduría.
Mm. So actually, all the baptism is actually the accumulation, merit, and wisdom. And it depends on the person how they do it, proper way. Y de hecho, todas las prácticas absolutamente se refieren a la práctica de acumulación de mérito y de sabiduría, y dependerá de las personas en forma individual cómo realizarlas. Okay, so now we have enough today. Today's lessons discussions. So please, thank you again, everyone. Thank you, Sodela. So please take care, everyone. Okay, let's do the dedication prayer. Y bueno, con estas palabras terminamos por hoy, reflexionando sobre esta importancia del mérito y la sabiduría, y vamos a hacer la acumulación de mérito a través de las oraciones de dedicación. Now we are going to continue our practice of merit by reciting the dedication prayers. Please recite the prayers in your own language. I'm going to recite only in Spanish these dedication prayers. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Drikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kaya. Por esta virtud, que pueda yo transitar, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento, que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra,
el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas. Que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Janjo Simjo Rinpoche, Maje Banam Jecharai, Jeba Nyamba Mebai, Kone Kondo Bewa Shong. Oh, thanks again, everyone. Thank you, Lamala. That was a wonderful teaching. Thank you, Lama Gerson. Thank you, Lamala. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Thank you.